Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alfredo López Bogarín, José Alfredo López Bogarín, soy estudiante del grupo de tercero E y bueno, como todos voy a estar explicando un poco acerca de los temas de la unidad 3, que es la introducción al equilibrio químico. Primero, antes que nada, necesitamos saber cómo es que funcionan un poco las reacciones y ahorita les voy a explicar lo que es una reacción irreversible y lo que es una reacción reversible, ya que esto nos va a ayudar un poco a comprender cómo es que se lleva a cabo un equilibrio químico. Voy a explicar lo que es una reacción reversible y lo que es una reacción irreversible. Bueno, sabemos que nuestras reacciones químicas están conformadas por lo que son los reactivos y lo que son los productos. En este caso, nuestro reactivo que tenemos son el A más B, que reaccionan y nos van a dar C y D. Entonces, podemos decir que esta reacción es reversible debido a que los reactivos A y B, cuando reaccionan, solamente formarán C y D. Y en el caso contrario, que es la reacción irreversible, si A y B reaccionan, formarán C y D. Pero como vemos aquí que está nuestra reacción irreversible, esto quiere decir que C y D también van a producir y formarán A y B. Entonces, cuando estén formando C y D, también acá van a estar utilizando, gastando su energía para formar A y B. Entonces, a esto nosotros le podemos llamar que es un equilibrio, porque llegará un momento en el que los productos formarán el mismo producto y el mismo producto va a formar lo mismo que los reactivos, o sea que va a ser como un tipo ciclo. Y nosotros podemos darnos cuenta que es el equilibrio debido a que se forma la misma cantidad de A y B para formar C y D, y C y D está formando lo mismo que A y B, y es un ciclo. Ahora voy a explicar, bueno, en este caso esto sería el equilibrio, lo que llamamos equilibrio. Pero para poder nosotros saber si realmente están en equilibrio, necesitamos entender otros conceptos, y dentro de esos conceptos está lo que es la velocidad. Para que haya un equilibrio en cuanto a la reacción, necesitamos que exista una velocidad, y la velocidad tiene que ser igual tanto en este caso como en este otro caso. ¿Por qué? Porque no puede reaccionar esta a una velocidad diferente a esta, debido a que no se formarían los mismos productos. Y por eso es que tenemos que analizar bien lo que es la velocidad y cómo es que se estará dando a cabo la velocidad, para que nosotros podamos entender si nuestra reacción es irreversible o si no es irreversible. Bien, hemos estado hablando de lo que es nuestra reacción irreversible en este caso, para poder formar un equilibrio químico. Ahora lo que ocurre en lo siguiente es que dentro de esta reacción que es irreversible, nosotros vamos a desprender dos reacciones. La primera reacción es A más B, nos producen C y D, que es la reacción directa, y tenemos nuestra reacción inversa, que es C más D, que nos producen A más B. Entonces, sabemos que esas dos reacciones, que ya estaba hablando un poquito antes, deben de tener la misma velocidad. ¿Y cómo es que nosotros vamos a determinar la velocidad? Bueno, la velocidad va a ser igual, ay, no se ve. La velocidad va a ser igual a la constante, que en este caso nuestra constante va a ser la constante directa, porque está generando nuestra reacción directamente. Entonces va a ser igual a la constante directa sobre por nuestros productos, que en este caso tenemos a A elevado a su coeficiente geométrico, que multiplicará a B por su coeficiente elevado a su coeficiente geométrico. Entonces aquí nosotros ya podemos definir lo que es nuestra velocidad de nuestra primera reacción. Pero como nuestra velocidad debe ser igual en las mismas reacciones, pues lo mismo va a pasar acá. La velocidad va a ser igual a la constante, que en este caso, como nuestra constante directa ya la tenemos, nuestra constante va a ser la constante inversa. ¿Por qué es la constante inversa? Pues porque en esta reacción ocurre lo inverso, se regresa y forma el ciclo. Aquí nuestra constante inversa sustituye a nuestra constante directa, entonces velocidad es igual a la constante indirecta sobre nuestros reactivos,
no es sobre, perdón, es multiplicar por nuestros reactivos elevados a sus coeficientes. En este caso sería C elevado a su coeficiente y D elevado a su coeficiente. Y esta sería la velocidad de nuestra reacción número 2, que es la reacción inversa. Entonces, estas velocidades deben de ser iguales. La velocidad debe ser igual para que nuestro equilibrio se lleve a cabo. La velocidad que se hace para formar esto y la velocidad que se utiliza para formar esto. Teniendo nuestras velocidades de las reacciones, entonces tendríamos que nuestra constante de equilibrio sería la K inversa sobre la K directa. Y entonces nuestra ecuación quedaría de la siguiente manera. Tenemos C con su coeficiente elevado Entonces, tenemos que nuestra constante de equilibrio es igual a la constante inversa entre la constante directa, que en este caso es C elevado a su coeficiente C por D elevado a su coeficiente D entre A elevado a su coeficiente A y B elevado a su coeficiente B. Y esto es igual a Kc. Por lo tanto, nos quedaría que Kc es igual a lo que nosotros ya tenemos aquí. Entonces, esta es nuestra primera ecuación para nosotros poder definir lo que son los constantes de equilibrio de una reacción. Esta fórmula nos va a ayudar para saber en cuanto a la constante que se está llevando en nuestra reacción, el equilibrio que nosotros tenemos en dicha reacción. Que debemos de conocer acerca de la siguiente reacción es que nuestra reacción, en este caso K, el equilibrio constante, es adimensional. Esto quiere decir que no se tiene ningún tipo de medición específica para Kc, y también debemos entender claramente que estos productos deben de estar en estado base o no recuerdo, pero de preferencia tienen que estar en estado base porque no se pueden poner ningún sólido ni ningún líquido. Si en caso de que se llegara a poner un estado gaseoso, pues es otro tipo de constante de equilibrio que se va a llevar a cabo a través de la presión, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero es importante recalcar que esto no debe de ser ningún sólido ni ningún líquido, sino debe de estar en estado base o si no debe de estar en disolución. Como conclusión ya de nuestro primer tema, tenemos que nuestra reacción irreversible va a formar dos reacciones, una que es la reacción directa y otra que es la reacción inversa. Esas reacciones estarán en equilibrio cuando la velocidad sea la misma, es decir, lo mismo que se produce de A y B se produzca de C y D y esté todo como en un tipo ciclo. Entonces, la velocidad va a estar igualada a nuestra constante inversa y a nuestra constante directa. ¿Y cómo sabemos esto? Bueno, nuestra constante directa utilizará los reactivos y nuestra constante inversa utilizará los productos. Esa es una forma más fácil de poder entender lo que es la reacción. Bueno, yo así lo estoy tomando en cuenta. Y nuestra ecuación final para poder encontrar la constante de equilibrio es igual a C elevado a su subíndice C por D elevado a su subíndice D entre los reactivos, elevados a sus coeficientes estequiométricos. Bien, esto es como conclusión de nuestro primer tema. Ahorita vamos a hablar de lo que es lo que es el tema de el principio de Le Chatelier. Este principio nos va a indicar, este principio nos dice
que si un sistema de equilibrio se modifica alguna condición, ya sea la temperatura, la concentración o la presión o cualquier otro factor, etc., este evolucionará en el sentido que tienda a oponerse a esta modificación. Es decir, si estamos hablando de un equilibrio químico, o sea, por lógica, siempre vamos a buscar que la reacción que estamos planteando, que tiene alguna modificación, siempre se mantenga en el mismo equilibrio. Entonces vamos a ver el ejemplo de qué pasaría si se cambia un poquito la presión, si se cambia un poquito la concentración o si se cambia un poquito la presión, perdón. Entonces vamos a poner el siguiente ejemplo. Tenemos la siguiente reacción, que es H2 en estado gaseoso más yodo 2 en estado gaseoso, nos producen 2HI, que viene siendo no sé cuál viene siendo, ¿verdad? Pero esto es lo que nos produce. Entonces, ¿qué pasaría si nosotros hacemos una modificación en la concentración? Es decir, no sé, agregarle un poco más a entonces la reacción siempre va a tender a buscar el equilibrio. Entonces, si nosotros estamos aumentando esto, por lógica, todo esto debe de aumentar aquí. Por eso es que utilizamos esto, o sea, deberíamos de aumentar también esto. Por eso la reacción, el H2 reaccionaría, si agregamos nosotros un poco más, acá se va a producir un poquito más, pero tiene que reaccionar un poco más para que vuelva a hacerse el ciclo. Es decir, yo agrego más aquí, al momento de reaccionar me va a producir un poco más, y como me va a producir más, yo necesito que más se acomode para que pueda estar el ciclo, pueda seguir siendo un ciclo más bien de equilibrio, para que pueda estar en equilibrio. Eso es lo que pasa con la concentración. No sé si está quedando claro, yo así lo entendí, pero así es como funciona lo que es cuando se cambia la concentración. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando se cambia la presión? Bueno, cuando se cambia la presión ya ocurren diferentes factores en los cuales ahorita los voy a explicar más detalladamente, y al igual que cuando se cambia la temperatura también hace un cambio, y ya aquí entra un poco más de conocimiento de termodinámica, ¿no? que viene a hablar, bueno, también de química, que viene acerca de lo que son las reacciones exotérmicas y las reacciones endotérmicas, pero ahorita vamos a explicar cada una de ellas específicamente. Bueno, entonces, para terminar este punto, o sea, el principio que estamos viendo, nos dice que siempre va a buscarse el equilibrio, aunque se modifique. Si se modifica cualquiera de estas cosas, el equilibrio siempre va a estar constante. Solamente vamos a ver que se tienen que hacer diferentes formas para mantenerse el mismo equilibrio. Ya lo vimos aquí, si aumentamos la concentración, eso quiere decir que vamos a producir más, y más debe de otra vez volver a producir lo mismo de acá, va a ir aumentando. Bien, seguimos con los siguientes temas, que es presión y temperatura. Seguimos con lo que es el principio de Le Chatelier. Vamos a ver qué es lo que pasa cuando nosotros hacemos un cambio de temperatura. Bueno, ya les había comentado hace poquito atrás acerca de lo que íbamos a ocupar, que son las reacciones exotérmicas y las endotérmicas. Bueno, cuando nosotros aplicamos energía a una reacción, obviamente en la reacción, en nuestro problema, siempre nos van a dar lo que es la energía, o sea, que viene siendo representada en esto, energía con un radical, no sé, algo así va a venir. Entonces, cuando nuestra energía, la que tenemos aquí, nos la den en signo negativo, esto quiere decir que estamos generando energía. Y como nosotros estamos generando energía, o sea, que estamos absorbiendo energía, nosotros nos definimos como que es una reacción exotérmica. Pero ¿qué pasa cuando nuestra energía está en signo positivo? Bueno, aquí nosotros estamos adicionando, es decir, aplicamos energía a la reacción, y por lo tanto nosotros vamos a tener una relación endotérmica. Entonces, el ejemplo en estas reacciones, ¿no? Si en esta reacción yo aquí agrego energía, esto me va a dar que va a ser una reacción
endotérmica, porque yo estoy adicionando, yo estoy agregando energía a mi reacción en la parte de los reactivos para que me pueda dar, para que pueda generar lo que es el producto. Ahora, ¿qué pasa cuando nosotros estamos generando energía? Bueno, pues nosotros por medio de los reactivos reaccionan y lo que forman es nuestro producto que está aquí más la energía. Entonces, aquí nosotros ya estamos generando energía. Aquí nosotros adicionamos y acá nosotros generamos. ¿Por qué? Generamos a través de los reactivos. Es la diferencia, o sea, siempre, o sea, estamos hablando de un equilibrio, siempre va a haber un equilibrio químico en las dos partes de la reacción, tanto en los reactivos como en los productos, y en los productos como en los reactivos. Entonces, si nosotros aquí aplicamos energía para poder llevar a cabo este producto, bueno, pues es parte del equilibrio. Pero si nosotros, con el medio de los reactivos, podemos generar energía y esa misma energía nos ayuda a producir los productos, pues está perfecto, ¿no? O sea, el chiste del cambio de temperatura, el principio que estamos viendo, nos habla acerca de eso, de buscar siempre el equilibrio, aunque haya cambios tanto de temperatura, de concentración o de presión. Ya vimos que el de concentración es cuando a nuestro producto nosotros añadimos, a nuestro reactivo, perdón, nosotros añadimos y por lo tanto vamos a tener que producir más para que pueda haber un ciclo. Bien, ahora dejen borro el pizarrón, bueno, esto, y vamos a explicar lo que es el cambio de presión. Ok, seguimos explicando lo que es el principio de Le Chatelier y vamos a ver qué es lo que ocurre cuando hay un cambio de presión. Bueno, encontré esta frase que realmente dije, wow, sí, tiene mucha coherencia y dice: en un aumento de presión, el equilibrio siempre se desplazará hacia donde haya el menor número de moles de gas. Esto quiere decir que en nuestra reacción nosotros debemos de observar en qué parte es donde hay menor número de moles del gas, en este caso del que estamos hablando. Aquí tengo tres reacciones que vamos a ver cómo es que va a ser la reacción para el acomodo, para el equilibrio. El texto nos dice que donde hay un número de moles. Bueno, entonces en nuestra primera reacción tenemos N2 más 3H2. Producen 2 moles de amoníaco. Bueno, ¿cuántos moles tenemos aquí? Bueno, en esta parte, en lo que es nuestro producto, nosotros tenemos 2 moles. La misma reacción nos lo está diciendo, 2 moles de NH3, o sea, de amoníaco. Y aquí nosotros tenemos 3 moles. Pero también aquí nosotros tenemos 1 mol. Se suman y dan un total de 4 moles. Entonces, el aumento de presión, el equilibrio siempre se desplazará hacia donde haya el menor número de moles de gas. Es decir, que nuestra reacción se desplazará hacia acá, hacia donde hay el menor número de moles del gas. Recordemos que todos están en estado gaseoso y por lo tanto van a reaccionar hacia donde hay menos gas, que es acá. ¿Qué es lo que pasa en la siguiente reacción? Bueno, en la siguiente reacción nosotros tenemos 1 mol y acá tenemos 2 moles. Por lo tanto, esto va a reaccionar hacia acá. ¿Y qué pasa en la última? Bueno, en la última tenemos 1 mol de H2 más 1 mol de yodo 2. Entonces, al momento de reaccionar nos forman 2 moles de HI. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, que tenemos 2 moles aquí y también tenemos 2 mol acá. Entonces, aquí, ¿qué es lo que pasa? Pues que simplemente el equilibrio se mantiene. No va para ningún lado, queda en la misma posición. ¿Qué es lo que pasa si nosotros agregamos un poquito más acá?
bueno, pues aquí ya entraría el cambio de concentración, que es lo que ya nosotros hemos explicado, el aumento de concentración, por lo tanto va a producir más y va a estar el ciclo buscando el equilibrio. Pues en este caso, en la reacción final, como tenemos lo mismo, parece que no reacciona, pero recordemos que cuando está en el equilibrio, nuestras reacciones parece que no están en movimiento, pero sí hay movimiento, solamente que es un movimiento a la misma velocidad, de tal manera que esto parece que no se está moviendo. Bien, hasta aquí queda cuando pasa el cambio de presión, el cambio de temperatura y el cambio de concentración. Bien, ahorita vamos a seguir con lo que es la constante, la K constante, la Kp, perdón. Vamos a continuar. Vamos a ver nuestra constante de equilibrio Kp. Seguimos en el tema de equilibrio químico y bueno, vamos a ver nuestra reacción irreversible que tenemos en este momento. Bien, nuestra reacción nos dice que A más B nos van a dar C más D. Y sabemos que los subíndices, bueno, los coeficientes geométricos, perdón, son la A minúscula, B minúscula, C minúscula y D minúscula. Pero notamos algo interesante y es que en esta reacción tenemos que todos tanto nuestros reactivos como nuestros productos son gas. Entonces, sabemos, aquí ya vamos a emplear un poquito más de nuestros conocimientos de termodinámica que hemos estado viendo. Y bueno, sabemos que nuestra ley general, más bien la ley del gas ideal, es presión por volumen es igual a N sobre RT. Entonces, la presión que se va a ejercer en nos va a dar en esta reacción que la presión total es igual a nRT sobre el volumen, porque está multiplicando, pues entonces pasa dividiendo, ¿no? Bueno, entonces aquí así es como vamos a poder calcular nuestras presiones individuales, más bien. En este caso, pues no podemos calcular la presión total. Bueno, sí la podemos calcular, ¿no? Pero nos interesa tener las presiones individuales de cada una. Entonces, en este caso, la presión individual, en este caso vamos a considerar la de A, mayúscula, y el número de moles también va a ser de A, porque nos interesa saber solamente lo de esta parte. Entonces, ¿cómo vamos a saber eso? Bueno, ¿qué quiere decir esta fórmula? Nuestra fórmula quiere decir que en un recipiente nosotros tenemos esta reacción tenemos en nuestro recipiente la siguiente reacción. Entonces nosotros vamos a buscar la presión de A. ¿Cuántas veces esta está chocando? La presión que se está ejerciendo, y esto nos va a ayudar para nosotros poder saber la presión que estamos buscando. El volumen pues se va a hacer el mismo tanto para A, C, B, D. ¿Por qué? Porque están en el mismo recipiente. Entonces, al estar en el mismo recipiente, nuestro volumen va a ser igual. Pero también tenemos la temperatura. Y la temperatura también va a ser la misma para todos. ¿Por qué? Porque se está aplicando la misma temperatura a lo que es nuestro recipiente con los reactivos. Entonces, ya teniendo estos datos, nosotros podemos calcular individualmente. El número de moles que se van a utilizar, pues solamente van a ser los del coeficiente, lo que nosotros estamos utilizando de la reacción del reactivo A. Entonces, así es como nosotros vamos a poder calcular un poco la presión individual, y esta presión individual nos va a ayudar para poder encontrar a nuestra constante Kp. ¿Y cómo es que vamos a encontrar nuestra constante Kp? Bueno, pues de la siguiente manera. Kp va a ser igual a nuestras presiones de A, presión B, presión C y presión D.
Entonces ya podemos agarrar forma de cómo es que va a ser nuestra reacción, cómo es que vamos a estar teniendo nuestra reacción. Pero recordemos que la constante C es igual a K inversa sobre K directa. Entonces, por lo tanto, aquí vamos a tener a C y aquí vamos a tener a D sobre A y B. Y así nos quedaría nuestra presión. Y claro, pues todas tienen que estar elevadas a su coeficiente, que en este caso viene siendo C, en este caso viene siendo D, en este caso viene siendo B y aquí viene siendo A, perdón. Entonces, esta es la reacción la fórmula que nosotros vamos a estar utilizando para poder encontrar nuestra constante de equilibrio, a través de las presiones. Y recordemos que para que nosotros podamos utilizar esta fórmula, nuestra reacción debe estar en forma gaseosa, o sea que todos nuestros reactivos estén en forma de gas. Y recordemos utilizar también la ley del gas ideal, que ahorita vamos a ver una explicación de la relación que se tiene Kp y Kc, para que podamos entender bien cómo es que se llevan a cabo las diferentes presiones. Y en este caso, Kp puede ser calculada por medio de las presiones o también con la ayuda de Kc. Teniendo Kc, nosotros podemos encontrar lo que es la Kp. ¿Cómo es que vamos a utilizar esto? Bueno, dependiendo de lo que el problema o el ejercicio nos esté dando a conocer, ¿no? O sea, si el ejercicio está en forma gaseosa en una parte y en forma de otra cosa, bueno, pues nosotros vamos a poder encontrar Kp utilizando Kc o de otras maneras. Ahorita lo vamos a explicar más adelante. Seguimos con el tema que estamos hablando sobre qué es Kp. Y bueno, hemos estado viendo las leyes de los gases, nos sirven mucho debido a que estamos hablando de una reacción donde tanto los reactivos como los productos son gases. Bueno, sabemos que Kp es igual a la presión de C elevado a su subíndice C por Pd elevado a su subíndice D minúscula entre Pa elevado a su subíndice A y Pb elevado a su subíndice B. Bueno, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Dejemos de lado un poco y enfoquémonos en estas reacciones que vamos a estar viendo por acá. Bien. Esta es la ecuación, del gas ideal. Entonces nosotros vamos a utilizar esta reacción para poder simplificarlo y llegar a entender cuál es la, ¿cómo se dice? ¿Cuál es la relación que existe entre Kc y Kp? Bueno, ahorita lo vamos a ver. Para empezar tenemos que la presión por el volumen nos van a dar el número de moles sobre un radical, una constante, por la temperatura. Bueno, entonces recordemos que esto está multiplicando, pasa dividiendo y nos queda así. Entonces yo les decía hace un momento que para sacar las presiones individuales nosotros teníamos que poner aquí el subíndice A y acá el subíndice A. ¿Por qué? Porque estamos hablando de A solamente, de A específicamente. Entonces ahí nosotros tendríamos nada más lo que es la presión de A. Bueno, si nosotros sustituimos nos quedaría PA es igual a NA sobre el volumen RT, perdón. Aquí es RT. Porque es la temperatura. Entonces, esto nosotros ya lo conocemos y esto sería equivalente a nuestro reactivo A. Entonces nos quedaría que la presión A es igual a la A elevado a su subíndice A por RT, que es la constante y la temperatura. Entonces, si yo tengo así, pues puedo sustituir por la B, por la C y por la D. Entonces lo que yo hago es, entro a mi fórmula inicial y empiezo a sustituir con lo que yo ya tengo aquí, pero en lugar de poner la A,
voy a estar poniendo la B, la C respectivamente, y me queda que la CRT elevado elevado a C minúscula, no recuerdo cómo se llama, a su coeficiente geométrico, igual a D, igual a A, igual a B, así me queda. Entonces, como vamos a utilizar aquí lo que son las leyes de los exponentes, bueno, sabemos que este viene siendo para acá y este también puede estar acá, es lo mismo. Entonces yo lo que hice pues fue lo que hicimos pues fue separarlo para poderlo tener así. Así nosotros ya podemos deducir lo siguiente. Bien, aquí tenemos, estoy encerrando de verde, aquí ya tenemos lo que es KC, porque si recordamos nuestra fórmula, KC es igual a C elevado a la C, ay, se va encima, bueno, conocemos la ecuación de KC que viene siendo esta, entonces nosotros sustituimos y nos queda que KP es igual a KC, pero tenemos todavía estos que están fuera de los recuadros de A. Entonces lo que hacemos es, tenemos la misma base, por lo tanto dejamos la misma base, pero aquí sumamos los subíndices, los exponentes, perdón, que vienen siendo los coeficientes C y D, menos, porque estás dividiendo, menos A menos B. Esto nosotros lo podemos simplificar a que C más D menos A más B, porque podríamos encerrarlo en un solo paréntesis. Entonces, aquí nosotros ya podemos deducir lo siguiente, que el número total de moles, que viene siendo esto, el subíndice, va a ser igual al número inicial al número final de moles menos el número inicial de moles. ¿Qué quiere decir? Si yo en mi reacción, es que ya no me dejen borro. Si yo en mi reacción tengo que A más B me va a dar C y D, entonces yo lo voy a sumar el número de moles, o sea, la A minúscula y la B minúscula, que viene siendo el número de moles, lo voy a sumar y lo voy a restar, perdón, porque es A y B. El C y D, que viene siendo la C minúscula y la D minúscula, lo sumo porque esto es lo que está en nuestra reacción. Al final, esto sabemos que nos va a dar como resultado lo siguiente. Entonces, nuestra ecuación final para KP en relación con la KC nos da que KP es igual a KC con la constante y la temperatura elevadas a lo que nos dé la resta del número de moles final menos el número de moles inicial. Y en sí, esto es lo que hacía falta en cuanto a lo que es KP. Ahorita vamos a seguir viendo más. Bien, ya por último tema que vamos a ver en esta exposición es el efecto del ion común. Bien, estuve investigando un poco acerca de ese tema y bueno, lo que necesitamos para poder comprender ese tema es tener bien en claro lo que es el principio el principio que vimos en el video anterior, no recuerdo el nombre, se me olvida, pero el efecto del ion común consiste en aplicar el mismo ion a través de otra reacción diferente a una reacción. Es decir, aquí nosotros tenemos nuestra primera reacción, que es esta. Entonces, si nos damos cuenta, aquí tenemos parecido, cambia en lo que es el sodio. Sin embargo, aquí nosotros tenemos lo mismo. Esto es el ion común. Y cuando nosotros agregamos un ion común a nuestra reacción principal, recordemos, que siempre cuando agregamos algo, siempre se va a desplazar. Y en este caso, como nosotros estamos agregando el ion a los productos, esto quiere decir que se va a deslizar hacia los reactivos. Y así es como obtenemos lo que es el efecto del ion común. Por medio de un ion con otra reacción diferente, podemos agregar lo que viene siendo el ion común a nuestra reacción inicial
y así nosotros podemos desplazarlo hacia lo que es los reactivos. Bien, por mi parte ya es en sí toda la exposición. Espero ya hayan quedado claros los temas. No sé qué, creo que hay algunos problemas en cuanto al enfoque y todo por el movimiento, pero igual pues eso no depende de mí. Y pues por mi parte es todo. Recuerden que el mejor equipo de fútbol son las Chivas y también que el mejor dulce son los mazapanes. Y profe, me dé una caja de mazapanes y yo le doy una también. Nos vemos, profe, que esté bien y hasta aquí es todo.